Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El primero, SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo grave. SARS, también conocido como SARS o SRAG, se inició en noviembre del 2002 en China. Afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SARS se ha cifrado en aproximadamente el 10%. El segundo, MERS-CoV. El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes. Su mortalidad es del 35%. COVID-19. A finales del año 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces los nuevos casos de infectados han sido continuos y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya han superado las creces de la epidemia del SARS, pero la letalidad es más baja. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países, y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. De momento, el país más afectado en Europa es Italia. El coronavirus se transmite de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotículas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. Esto parece indicar que el nuevo coronavirus COVID-19 tiene procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un importante reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal de infección en los seres humanos, como especificaba la Organización Mundial de la Salud en su nota descriptiva sobre la enfermedad. Sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas exactas de transmisión. En origen, el coronavirus MERS es un virus zoonótico que se transmite de animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. Se cree que el coronavirus SARS tuvo un origen en murciélagos, saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño mamífero como la civeta y por último a los humanos. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, secreción y goteo nasal. Dependerá del tipo de coronavirus la gravedad de la infección. El espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía y en el caso del MERS también se pueden registrar síntomas gastrointestinales, en especial diarrea. Tal como ocurre con los virus de la gripe, los síntomas más graves y mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o algunas enfermedades crónicas como diabetes, tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más graves pueden ocasionar insuficiencia respiratoria. En la pandemia de COVID-19 se ha constatado que en torno al 80% de las personas infectadas presentan síntomas leves. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente en las zonas en las que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente los ojos, nariz y boca. A las personas infectadas o que crean que ya pueden estarlo, se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o se estornuda. La población general sana no necesita utilizar mascarillas.
ya que ayudan a prevenir la transmisión del virus y la llevan a las personas que están enfermas. El Ministerio de Sanidad advierte que el uso inadecuado de mascarillas puede contribuir al desabastecimiento en aquellas situaciones para las que ya están indicadas. Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumonía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave en el caso de la infección por coronavirus. En los coronavirus humanos la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. El coronavirus del resfriado es una variante de coronavirus correspondiente a los tipos 229E y OC43, que provocan los síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos. Los tipos de coronavirus 229E y OC43 causan los síntomas comunes de un resfriado. Síndrome respiratorio agudo severo o SARS es una forma grave de neumonía que provoca la dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote del 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. Síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en un primer momento puede ser asintomático. En los casos más graves también se produce expectoración de sangre, diarrea y vómitos. Tuvo su primer brote en el año 2002 y desde entonces han sido reportados muchos casos en Oriente Medio, aunque también ha llegado a Europa y Estados Unidos. Coronavirus COVID-19 es un nuevo brote de coronavirus detectado a finales del 2019 causado por COVID-19. En China muestra una secuencia genética que coincide con la del SARS en un 80%. Sin embargo, en un principio parece menos virulento y con una tasa de letalidad inferior. En cambio, su transmisión ha sido muy superior, ya que ha causado varios miles de casos más que el SARS. Como consecuencia, el número de fallecimientos también es mucho más elevado. Para determinar si el malestar que sufre el paciente es proveniente de un resfriado simple o de coronavirus, los médicos pueden realizar un cultivo de nariz y garganta o incluso un análisis de sangre. En casos de sospecha de coronavirus se suele realizar una tomografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS. Con el fin de contener la transmisión se efectúa una evaluación a aquellas personas que presentan los síntomas. El control de la temperatura de las personas que llegan a un aeropuerto procedentes de zonas afectadas ha sido una de las medidas que se han puesto en marcha para detectar posibles casos del COVID-19, tal y como se hizo en brotes anteriores. También se realizan cuestionarios a los viajeros en el caso de sospecha, se les somete a una evaluación y en su caso se les traslada a centros sanitarios. No existe vacuna contra el coronavirus que causa el resfriado, pero en los casos más leves pueden superarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común. Esto no requiere intervención médica y simplemente con lavarse las manos de forma frecuente, guardar reposo y beber líquidos de forma abundante, los síntomas desaparecerán a los pocos días. En casos de coronavirus SARS, MERS y COVID-19 suele ser conveniente el ingreso hospitalario en los casos graves. En los casos que los médicos consideren necesarios se administran antivirales, dosis altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con oxígeno. En ocasiones puede precisar antibióticos, pero solo en el caso que existan infecciones bacterianas secundarias. En resumen, este tipo de infecciones respiratorias se tratan con antivirales según el criterio del profesional sanitario y medidas de soporte. El tratamiento se suele adaptar en función de la gravedad del paciente, ya que hay casos en los que se producen neumonías graves, pero en otros las manifestaciones son leves. La supervivencia del paciente dependerá del tipo de coronavirus contraído. Los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus en pocos días. Los coronavirus de SARS también se superan en la mayoría de los casos, aunque entre el 9 y 12% de los casos ocasionan muerte al paciente. Tienen más expectativa de vida en los pacientes jóvenes, pues suelen presentar unos síntomas más leves. La tasa de supervivencia del MERS es menos elevada, alcanzando alrededor de un 36% de mortalidad, según especifica la Organización Mundial de la Salud. Aún es pronto para determinar la tasa de letalidad del COVID-19, pero parece ser inferior a las anteriores. Sin embargo, debido a que la tasa de transmisión de este virus es más elevada que la de las epidemias anteriores, el número de fallecidos también es mucho más elevado. La edad avanzada y las patologías crónicas como hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, entre otras, son los principales factores de riesgo asociados con la mayor gravedad y letalidad en la infección del COVID-19. Muchas gracias, esto fue todo por mi parte. Si te gustó, suscríbete, dale manita arriba y no olvides compartir con tus amigos.